Mi primer invitado de la mañana es Otto Bolchón, él es presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. Otto, un placer tenerte aquí. Bienvenido a Next Noticias y como siempre, pues la primera pregunta es de cajón. Pues, los 2.000 millones de dólares que supuestamente le dieron a los bancos y que ha estado en boga en este último mes, yo creo que es una de las mentiras más recurrentes que ha habido. ¿De dónde sale y qué fue lo que realmente ocurrió para la banca panameña? Sí, muchas gracias, Fernando. Buenos días a ti, buenos días a toda tu audiencia y buenos días a todas las personas que trabajan tan arduamente y de tan temprano en Next TV y Next Noticias, ¿no? Sí, mira, esta es una de esas mentiras que al mejor estilo de Joseph Goebbels, la gente piensa que si la repiten 1000 veces se van a convertir en verdad. Bueno, eso pasa siempre y cuando gente como tú y como yo no salgamos a decir lo que realmente es verdad y separarlo del mito, de la bola y de la mentira. Mira, efectivamente, en el medio de la pandemia, en una acción que yo considero muy correcta y muy responsable, el gobierno nacional obtuvo una serie de facilidades de crédito, unas con el Fondo Monetario, otras con el BID, otras con bancos internacionales, con un propósito, voy a simplificarlo, con un propósito doble. Primer propósito, que era apoyar a algún banco que tuviese una situación temporal de liquidez. Acuérdate que estuvimos en una moratoria muy larga, muy amplia y muy profunda, la más amplia, larga y profunda del mundo, ¿no? Entonces, esos fondos se mantenían en el Banco Nacional con el propósito de dar apoyo si hubiese habido la necesidad. Eso no pasó. Los bancos en Panamá no necesitaron utilizar esa facilidad de crédito porque la liquidez en los bancos se mantuvo a niveles muy altos. Por otro lado, hubo otro tipo de facilidad que era para apoyar a los bancos, para que los bancos a su vez le prestaran estos fondos a las pequeñas y medianas empresas que estaban en ese momento necesitando, y todavía por supuesto hoy necesitan apoyo de financiamiento para poder seguir adelante con su actividad comercial, industrial o agropecuaria. En esas tipos de facilidades la utilización ha sido, sí ha habido, pero ha sido bastante reducida porque tampoco hay mucha demanda calificada en los bancos para hacer esto. Entonces, esto no es un regalo, no es una dádiva, no es un donativo, no es un subsidio, para nada. Estos son préstamos que contrajo el gobierno nacional para que si los bancos lo necesitaban, prestárselo a los bancos. Pero los bancos, desde luego, que tenían y tienen la obligación de devolver cada centavo de eso si lo llegan a utilizar, capital e intereses, a intereses comerciales normales interbancarios, ¿no? Entonces yo no veo por qué es que la gente todavía se cree este cuento. Sí puedo entender que haya gente que tenga alguna necesidad típica, politiquera, demagógica de repetir cosas como esta, pero esto no es así. No se trata de ningún regalo, se trata de financiamiento que se dio, que en el caso de que se utilice hay que repagar hasta el último dólar, capital e intereses, y que por cierto está hecho bajo el análisis de crédito y bajo términos y condiciones y con las garantías requeridas, ¿no? Como en cualquier tipo de crédito o financiamiento que sea. No sé si con eso te aclaro la pregunta. Me Porque imagino, por la carta que estoy a ustedes punto de mandan, decirte, Otto, y me llama la atención porque encima no son 2.000 millones. no, o sea, pero mira, es que lo más fácil es cuando dices una mentira y decir otra, ¿no? Así que yo lo que te diría es que gracias por permitirme aclararlo, ¿no? Y pienso que, bueno, pues te voy a tener que pedir esta grabación para no tener que repetirlo cada vez que la gente vuelva a decir estas cosas, ¿no? José Blandón está con nosotros, Otto. Ingeniero, mucho gusto. Buenos días, Odo. Un placer tenerlo con usted para que nuestro pueblo entienda exactamente qué fue lo que pasó. A ver, voy a usar de su conocimiento para que nos ayude con nuestra audiencia. En el año 20, la pandemia
produjo en el mundo en general y en Panamá en particular un impacto enorme en la economía. Eso es una... Panamá no tiene banco central, no emite papel moneda. Entonces el gobierno tuvo que hacer uso de que, siendo Panamá un país con grado de inversión, salir al mercado, conseguir capitales prestados y lo dividió en varias cosas. Capital para pagar la planilla, porque los ingresos no daban para pagar la planilla y había que mantener un determinado nivel de circulante para estimular la economía. Eso es una política anticíclica. Al sector privado, lo que hizo el gobierno, que en el Banco Nacional habían facilidades crediticias, en el caso de que algún banco necesitase de eso, pero tenía que pagarlo. No había ningún regalo ni ningún subsidio. Era el conjunto de una serie de medidas que tomó el gobierno junto con los bancos internacionales y la Banca Nacional para estimular la economía, y eso hizo posible que en el año 21 la economía tuviera este despliegue en V, que crecimos a 15.6% y que en el primer cuatrimestre creciéramos precisamente a tasa de 12% los primeros 3 meses. Entonces mi pregunta es, esto que es la verdad, no lo que están diciendo por allí, pasa ahora con lo que está pasando en el sector agropecuario. A ver, ustedes tienen préstamos en la banca. Si no puede vender sus clientes los productos, ¿cómo les paga? Mire, ingeniero, yo creo que hay gente que no le interesa que a Panamá le vaya bien. Tengo que decirlo honestamente. Es como esa gente que dice mientras peor, mejor. Yo creo que hay muchas razones por las cuales todos los panameños pudiéramos protestar todos los días. Pero las protestas, por legítimas que puedan ser, se deslegitiman cuando empezamos a afectar los derechos de terceros. Y dentro de esos derechos, uno de los derechos más importantes es el del libre tránsito, tanto de las personas como de las mercancías. Lo que se está haciendo con los cierres y los tranques y el impedimento al libre tránsito es un crimen contra los consumidores y crimen contra los productores. Y esto no puede continuar, y yo quisiera desde la asociación bancaria, que la gente dirá que no tenemos mucho que ver, pues tenemos muchísimo que ver, porque todos esos productores, como usted ha mencionado, tienen financiamiento en diferentes bancos, y si no pueden entregar su producto y no pueden vender y no pueden cobrar, por supuesto que van a tener dificultades. Entonces, desde luego, esto va a tener un efecto en cadena muy negativo. No se puede hacer un diálogo con calles cerradas. Eso no es un diálogo serio, eso no es un diálogo honesto, ¿no? Entonces yo creo que es el momento en el cual las personas que están haciendo estas cosas, si realmente lo que les interesa es el beneficio del país, dejen a los consumidores recibir su mercancía, dejen a los productores vender sus productos y dejen a los productores también, otra cosa muy importante, recibir sus insumos, porque si no hay insumos, no se va a poder sembrar y no se va a poder cosechar y no vamos a obtener entonces cómo vivir y cómo comer en este país. No sé si con eso le contesto. Porque siempre ha aparecido ese adagio de que no hay nada más cobarde que un dólar. Y en este momento, pues, ¿cómo están las calificadoras de riesgo cuando oyen no solamente esto cierre de calle y esto que está pasando en el país, sino uno empieza a oír cada vez más con mayor frecuencia la palabra subsidio, la palabra sobre todo de contención de la ganancia o ponerle tope a los beneficios de las empresas? Mira, Fernando, dos cosas. Primero, me gustaría hacer dentro de todo el panorama, dar un poco de noticias positivas. En el sector bancario nosotros ya estábamos viendo y participando un poco en la normalización y recuperación de la economía. Sí. Dos criterios, no voy a dar los números para no abrumarnos, pero uno era que los famosos préstamos modificados, que fueron los préstamos a aquellos deudores
que pasaron dificultades y problemas durante la pandemia, estaban cayendo muy rápidamente y de forma continuada en todo lo que iba del año. En segundo lugar, los préstamos nuevos ya se habían reactivado. Quizás los saldos todavía no lo reflejaban, pero bueno, acuérdense que los saldos son lo que se presta menos lo que se cobra. Exacto. Entonces se veía un crecimiento en los saldos, pero todavía el crecimiento más importante era en los préstamos nuevos, ¿no? Esto que estamos viviendo ahora, definitivamente las calificadoras, los bancos internacionales, los inversionistas lo están viendo con mucha preocupación, pero no tanto porque la gente proteste o porque la gente discuta. Eso es normal en una democracia. Claro. No, porque simplemente estamos trayendo a colación fórmulas superadas. O sea, el Estado no puede regular los precios de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a decidir que van a regular algunas cosas sí, otras no? Y eso que van a regular para que no se produzca desabastecimiento, entonces supongo que lo tendremos que subsidiar como acabamos de hacer con la gasolina. Bueno, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Bueno, tendrá que salir de alguna parte, ¿no? Y evidentemente yo no quisiera pensar que esto va a traer ahora un aumento de impuestos para el sector productivo, ¿no? Ni tampoco creo que queremos recortar en otras cosas necesarias. Lo que sí tenemos que hacer, y es un llamado que creo que todos los panameños le hacemos a la administración gubernamental, es que recortemos en los gastos que tenemos que recortar, en toda una serie de cosas. Y ni siquiera estoy hablando de corrupción, estoy hablando de mala administración y despilfarro. Eso tenemos que pedirle al gobierno, que recorte. Pero yo creo que, para contestarte tu pregunta, espero y confío en Dios y le pido a los panameños que realmente salgamos de esta lo más pronto posible con un diálogo de verdad. No puede ser una mesa de dos patas, se va a caer. Tiene que ser una mesa completa donde estemos representados también los sectores productivos y empleadores del país. Otto, se ha desarrollado una campaña de satanizar el sector bancario nuestro y el sector privado. En el año 2008, se acuerda de la crisis general en el sistema bancario mundial, nosotros en Panamá, por las precauciones que había tomado nuestro sistema bancario, no fuimos arrastrados por esa crisis general. El sector bancario ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra economía y en la generación de empleo, igual que lo ha sido el sector empresarial pequeño, mediano, grande, de todo tamaño, igual que ha sido la inversión extranjera directa. Mi pregunta es la siguiente. Usted, me imagino, habrá leído el Financial Times, este artículo que escribió, o conoce de las informaciones que están saliendo internacionalmente sobre Panamá, que un país que es de los más ricos de la región haya caído en esta situación, en la que en una mesa se están discutiendo si vamos a ponerle control de precios a 69 productos del sector agropecuario, incluyendo el mango, la yuca. Sí. Entonces, hemos llegado a un nivel de peligrosidad. ¿Usted no cree que estamos poniendo en peligro la democracia y el sistema económico nuestro? Mire, ingeniero, yo creo que definitivamente no hay que tenerle miedo a la discusión ideológica, porque yo creo que los que estamos a favor de la democracia y de la libertad tenemos suficientes argumentos, no solamente en la teoría, sino sobre todo en la práctica, para poder defender a nuestro sistema democrático. El problema es que la gente tiene que escuchar en el mismo plano las dos versiones del tema. Y aquí realmente se le ha dado una beligerancia a sectores confesadamente marxistas, y no tiene nada de malo de ser marxista, pero ¿dónde está la oportunidad para que los demás participen en ese diálogo? Aquellos que no compartimos esas visiones y esas ideas, ¿no? Entonces, el momento correcto serían las elecciones, pero parece que nos hemos adelantado. Y la verdad es que cada vez que vamos a elecciones, las personas que intentan proseguir con estas ideas totalitarias
pues no llegan ni al 1%, ¿no? Entonces, ¿qué clase de representatividad pueden tener? Yo sí quiero también mencionar que los trabajadores tienen que cuidar sus fuentes de trabajo. Cuando estas, como usted mencionó hace un rato, ¿no? Cuando el productor no puede producir, cuando el comerciante no puede comerciar, cuando el industrial no va a tener la materia prima para procesar, pues ¿cómo van a quedar esos trabajos? Y lo que usted mencionó del sistema bancario, nosotros, como usted dijo en el 2008, o sea, aquí fuimos extremadamente cuidadosos y sumamente responsables para no caer en lo que cayeron prácticamente todos los sistemas bancarios del mundo. Creo que en su momento habíamos sido cinco, incluyendo a Panamá, en el mundo entero, donde los gobiernos no tuvieron que sacar un dólar del bolsillo para apoyar su sistema bancario. Eso es extraordinario y no lo valoramos. No, como no valoramos tampoco que vivimos la moratoria más larga, amplia y profunda del mundo. La sociedad decidió que fuese así y los bancos lo tuvimos que aceptar y aquí estamos, ¿no? Y estamos listos y preparados para seguir apoyando el desarrollo económico y social del país. No somos perfectos, tenemos muchas cosas que tenemos que mejorar, pero cuidemos el país porque este país, dentro de esta ola que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Siempre se han mantenido con un nivel interesante e importante de diálogo, de comunicación entre todos los panameños. Hay problemas, muchísimos, coyunturales y estructurales. Resolvámoslos a las buenas. Ese es mi mensaje. Otto Walchon, como siempre un placer haberte tenido aquí en tu participación, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. Y esa es la visión. Eso fue lo que realmente pasó, de los 2.000 millones de dólares que regalaron a los bancos. Esta es la verdad, que nunca existió aquello. Otto, gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando e ingeniero Orlando. Muchas gracias a los dos.